Un saludo muy, muy grande a nuestra audiencia, un abrazo muy apretado, la echamos de menos a toda la audiencia. Gracias por todos los saludos al WhatsApp que nos echaban de menos, que habíamos estado de vacaciones, así que les recomendé cuentos pasados del comienzo. Y bueno, aquí me encuentro, yo soy Cecilia Marra de Yo Soy Digital Chile con Trinidad Siles y Liliana Masobrio. Y Gaby está en una aventura ahí de su trabajo, así que nos va a acompañar la próxima semana. Un saludo muy grande y quiero saludar especialmente a nuevos auditores en YouTube, a Julio Navarro, a Elda Odicio, gracias por tus comentarios, Elda, son siempre bienvenidos, nuestra amiga argentina, a Ilka Sosa, que también nos echó de menos, y a todas sus colaboradoras de Senama, y un saludo también a Yanni Leiva Vega, que es un nuevo auditor. Y hoy día les tenemos un lindo cuento que nos ha preparado Trini. Así que adelante, Trini. Bueno, buenos días a todos. Estamos de vuelta junto a ustedes. Saludo también a mis compañeras. Y hoy les traigo un cuento de una escritora, poeta nicaragüense que se llama Gioconda Belli. Y extraje un cuento de El país de las mujeres, que voy a leerles entonces. El cuento se llama Elva Salvatierra. Eva Salvatierra, perdón. Eva casi no podía con la furia contenida que desde el atentado la había tornado en un huracán de carne y hueso. Andaba torpe. Sus manos y piernas traicionaban su intención de lucir calma, de no perder la compostura. Era imperdonable que ellas, las mujeres actualizadas sobre la violencia contra ellas en Faguas y en el mundo, no hubieran tomado las precauciones para salvaguardar la vida de su presidenta. Era de suponer que para quienes planearon el atentado contra ella, se aprovecharon del ruido de los cohetes y la distracción de los policías. Ella dio órdenes de revisar los listados de los trabajadores e investigarlos a todos. Se sintió sola, no tenía familia. Su padre había muerto el año anterior muy anciano, combatiente en la revolución. Murió triste, sus sueños hechos añicos. Viudo ya, le dedicó todo su amor y su tiempo a su hija adolescente. No era un hombre letrado, pero sí íntegro, un poco paranoico quizá. Como diversión le enseñó a su hija el arte militar, la enfrentó en arme y desarme y en las prácticas de la guerrilla urbana. Los conocimientos le fueron útiles para montar su empresa de servicios de seguridad. De su padre lo que no supo nunca era el misterio en la desaparición del único hombre que ella amó sin medida, un magnífico ejemplar que ella conoció en sus clases de judo y que fue dulce y muy buen marido hasta que dejó de serlo. Hasta la noche, hasta la noche en la que la empujó contra la pared, la pateó, le dio una paliza ante la cual ella no atinó a defenderse. Ella había osado preguntarle a su padre dónde había estado. Osó preguntarle al marido, perdón, dónde había estado, dado que él regresó del bar oliendo a ron. Lo dejó finalmente, abandonó todas sus pertenencias en la casa, la sometió a un cerco de terror. Ella se vio obligada a recurrir a su padre. A Ricardo se lo tragó la tierra. Jamás regresó a molestarla. Confrontó a su padre innumerables veces. ¿Qué te llevé a hacer, papá? Él la miraba, negaba con la cabeza, jamás lo admitió. La noche que su padre murió, la pasó a su lado, diciéndole que lo quería, pidiéndole que antes de que se marchara, la dejara tranquila diciéndole la verdad. Pero él no dijo nada. Ella no logró descubrir, por más averiguaciones que hizo. De Eva, tiempo después, fue la idea, después de este tiempo transcurrido de la muerte de Ricardo, de exhibir a los violadores en los sitios públicos, en celdas abiertas como jaulas. Cada vez era mayor el número de toda edad que se paseaba frente a las jaulas para mirarlos y decirles cuánto les dictaba el repudio hacia ellos.
Sugerían muchas crueles castigos, entre ellos la castración, prisión perpetua, flagelación, linchamiento, muerte. Finalmente todos ellos trabajaban. Los violadores limpiaban cementerios y cavaban sepulturas. Los presos por delitos menores recogían la basura. La exhibición de los violadores generó grandes controversias. Eva logró que la Asamblea aprobara el uso del tatuaje para violadores reincidentes, una pequeña V de violadores en la frente. El cuento, como en otras oportunidades les he dicho, es más largo, ustedes lo pueden buscar también. Y este cuento pertenece justamente a una antología de relatos relacionados con un mismo tema que está en el libro que les mostré al inicio, que se llama El País de las Mujeres. Y de alguna manera se trata de un libro en el que se da la situación de que son las mujeres las que gobiernan efectivamente un país, ¿no? Es un grupo de mujeres que fundan un partido que se llama PIE, Partido de Izquierda Erótica. Mucho ya dice, pero finalmente llega este grupo a hacerse cargo del gobierno y a instalar sus demandas históricas de mujeres afaguas, ¿no? Finalmente se hacen cargo del poder y esta mujer sufre un atentado cuando a ella le toca gobernar y bueno, sufre este atentado, pero después, en el mismo atentado, ella hace una serie de reflexiones en torno a lo que hay que hacer. Y como primera medida es esta política social de castigar a los violadores, ¿no? Contra la situación permanente que se da en el mundo. Y bueno, el título, Eva Salvatierra, tiene una simbología, estoy segura que Vivi se va a hacer cargo también de ella, ¿no? Eva, la primera mujer, ¿no? Y Salvatierra, justamente, con ese afán de proteger al mundo también y de salvar los derechos de las mujeres en la tierra. Con este cuento quiero presentarles a esta autora, Yoconda Belli, una muchacha nicaragüense, nacida en el año 48 en Nicaragua, en su amada Nicaragua. Ella tuvo una vida sumamente movida, intensa, interesante, porque si bien ella venía de una familia acomodada, bueno, ella dentro de su historia personal decidió militar en el frente sandinista con la idea de desmarcar al gobierno de Somoza, ¿no? Que era una tiranía en su momento. Y ella se involucró entonces en política y participó activamente en la lucha por derrocar a Somoza. Y esto le significó, una vez que, antes de que cayera Somoza, el exilio, y ella se ve obligada a salir dejando niños chicos primero a México y después a Costa Rica, y allí vive una temporada aislada, pero una vez que regresa el partido a gobernar, cuando cae finalmente Somoza, ella toma nuevamente las riendas del gobierno y participa como vocera de una larga temporada y después asume otro tipo de cargos, pero todos relacionados con la militancia al partido y sobre todo a la liberación de Nicaragua. Pensemos que Nicaragua estuvo también un año en guerra civil. Pero bueno, hoy día, ¿quién es ella? La pueden visitar en YouTube porque tiene una serie de entrevistas, es una mujer con una presencia, irrumpe donde está, con ese pelo voluptuoso que tiene y con su simpatía, es una mujer con una presencia que llena cualquier espacio, pero además es tremendamente entretenida. Uno la escucha y uno se imagina todo lo que pudo haber escrito, ¿no? Pero hablar de ella es hablar de la literatura del mundo, pero también de Centroamérica y de Latinoamérica. Creo que este cuento nos refleja muy bien cuál es el interés que tiene ella en escribir, porque lo que ella quiere es presentar
la perspectiva femenina y lo hace muy bien en este caso, ¿no? Y volviendo al cuento, simplemente quiero ahondar un poco en la atmósfera que ella crea en torno al cuento. Esa relación con ese padre, yo a veces me imaginaba estar leyendo también a García Márquez, quizá a Isabel Allende, ¿no? Con esa relación que tiene con su padre, el padre protector, que finalmente cuando se entera que su marido, que su yerno, a ella casi la masacra cuando irrumpe con rabia, él no puede soportar eso. Y con un silencio sepulcral actúa y lo hace desaparecer. No aparece más en la vida de su hija y le da la tranquilidad que de alguna manera ella le había pedido. Y no aparece en la vida de ella nunca más este personaje. Pero por supuesto que Eva no puede con la culpa y con el interrogante de qué ha pasado con él. Por otro lado, se pregunta cómo su padre puede estar tan tranquilo con la desaparición de ese hombre. Quiere liberarlo del pecado, pero liberarse ella también. Es por eso que le pregunta antes de que él se muera, mientras lo acompaña en su lecho de muerte. Libérate de ese pesar que tienes, liberémonos los dos. Pero cuéntame lo que pasó con Ricardo. ¿Qué fue de su desaparición? ¿Tú tienes algo que ver en esto? Y en fin, yo me imagino que Viviana lo va a abordar, pero le dejo a ella entonces la palabra con este cuento. Viviana. Sí, gracias, Trini. Muy rico todo lo que compartiste. Buenos días a todos. La alegría de estar de nuevo con mis compañeras y con nuestros oyentes. Y bueno, iniciar un nuevo ciclo de este programa que creo que es muy rico para todos, ¿no? Y una vez más, el desafío y la sorpresa que Trini nos trae semanalmente. Les cuento un poco, se les contaba a ella, a mis compañeras también, yo conocí a Gioconda Belli en el 2008, porque una amiga muy entrañable me regaló un libro que se llama El infinito en la palma de la mano. Y me enamoré perdidamente de Gioconda Belli en su personalidad y en su literatura. Y personalmente como escritora, que me encanta jugar con las palabras, me impresiona y me hace vibrar el modo en que ella juega. Y como Trini me fue dando pie para varias cosas que hablan de nuestra sintonía, tal, empezando por el título del libro, El país de las mujeres, eh, parte de una ficción extrema, o sea, como decía Trini, un país que está gobernado solo por mujeres, y uno esto lo va viendo en el libro, ¿no? El poder está en manos de las mujeres, o sea, las agentes de seguridad, así las plantea, son mujeres, las diputadas son mujeres, los operarios y empleados son los hombres, pero no deja de aparecer en el país dos formas de poder importantes que están en todos lados, que son las jerarquías religiosas y los políticos, así en masculino, ¿no? Porque uno tiene que estar muy, muy atento en la lectura a lo femenino y lo masculino, cuando todavía me parece que ni hablábamos de todos, todas, todes. Ella juega mucho con el tema de los géneros en su escritura. Y respecto a ese país de las mujeres, se llama Faguas. Todos reconocen en Faguas a Nicaragua. Entonces esta mañana, pues siempre a uno le queda algo en el tintero dando vuelta, le decía a Ceci, me demoré unos minutos, porque digo, eh, no se me ocurrió adentrarme en el significado, ¿no? Porque digo, Nicaragua, Faguas, acá hay algo. Bueno, justamente Nicaragua está formado por dos palabras en lengua aborigen, que se supone que es Nicarao, que es el nombre de uno de los aborígenes fundadores del territorio, y aguas, ¿no? El agua que da vida, que permite seguir viviendo, que es tan importante en la pila bautismal y en el minuto de la muerte. Y Faguas justamente remite a una deidad de, de un grupo aborigen también, que se identifica con las palabras estrella o guía, ¿no?
Entonces, yo digo, qué capacidad de ir ganando ideas y palabras. Y, por ejemplo, en el libro que yo les comentaba, El infinito en la palma de la mano, en el prólogo ella dice que para escribir ese libro, que sería la historia de Adán y Eva, pero ubicada en otro tiempo y espacio, se leyó Biblia, Evangelio, todo lo que hablara sobre el origen del mundo y la creación del hombre y la mujer. O sea, indudablemente esa potencia que Trini describía en lo físico y en la escritura y en su forma de expresarse en las entrevistas también, está fuertemente alimentada. O sea, hay una fuente de conocimiento que respalda todo lo que hace. Entonces, Faguas para muchos es el Macondo de Gioconda Belli, y yo pensaba también en El país inventado, si no estoy confundiéndome los títulos, de Isabel Allende. Como decía Trini, ¿no? La resonancia de ciertos temas o de ciertas inquietudes en los autores que tenemos la dicha de que pertenezcan a nuestro continente americano. Y el título, como bien decía Trini, Eva Salvatierra. Justamente Eva, la primera mujer que se identifica fuertemente con el Eros. Y en una entrevista le preguntan a Gioconda Belli sobre este tema, porque también Eva aparece en el libro que les comentaba, el paraíso, el infinito en la palma de la mano. Eva se menciona o se elige como nombre, según la propia Gioconda, porque sería lo contrario de la Virgen María. Eva es la pecadora, ¿no? La que se presenta al hombre con intenciones no tan santas, diríamos, pero recordemos que el Eros, en psicología, esto sería mejor dicho seguramente por Gaby, pero está el Eros y el Tánatos, o sea, la vida y la muerte. Y las mujeres somos Eros, o sea, damos vida, cuidamos, protegemos, generamos, no digo que los hombres no lo hagan, pero hay cosas que son muy específicas de nuestra función. Y entonces en la propia Gioconda dice, yo elijo a Eva, dice, porque Eva es como la mal vista, ¿no? Y la palabra Eros a veces se confunde, cuando Freud habla de Eros, habla de esto, no es solamente el deseo carnal o el encuentro físico, no, tiene que ver con todo lo que es la vida. Y nada más y nada menos, como decía Trini, Eva Salvatierra, ¿no? Esa Eva que viene a este país inventado, que viene a Faguas, otro grupo de mujeres, a crear un gobierno que les permita ser a ellas mismas. Y hay otro nombre que aparece, que no aparece mencionado en el cuento, pero a mí me impresionó porque cuando habla de la presidenta, es una homónima mía, se llama Viviana. No casualmente Viviana refiere a lo vivaz, a lo vivo, pero encontré, investigando, que esta presidenta se llama Viviana Sansón. Me parece casi una provocación, ¿no? Porque Sansón es la virilidad, la fuerza, que fue vencido por la astucia de una mujer. Entonces, como que todo esto se va hilvanando de una manera que me parece maravillosa. Y el nombre del partido de la izquierda erótica, ¿no? O sea, una izquierda con vida, con fuerza, que justamente una de las críticas que le hace Gioconda Belli en una entrevista a la izquierda, siendo que ella está posicionada en ese punto ideológico, es que es burocrática, que es lenta, que le cuesta moverse, ¿no? Yo pensaba como una especie de elefante blanco que hay que estar empujándolo, pero al agregarle el erótico, es como que esa izquierda cobra vida, se mueve y adquiere una intensidad importante. Voy mirando porque realmente es un título, bueno, ahí está mi amigo acompañándome, es un cuento absolutamente provocador. Y por lo que encontré también, se dice que este partido existía, el Partido de la Izquierda Erótica en Nicaragua, y que Gioconda de alguna manera lo revivió en un momento. También tuvo en un punto una controversia con
otra autora que había titulado con las mismas siglas un libro de poesías, y yendo a la poesía uno siente que la fuerza de Gioconda Belli está en la poesía, porque ella empieza escribiendo poesía y gana un premio con su libro de poesía, su primer libro de poesía, un premio muy importante. Pero esa fuerza de las palabras que ella maneja con tanta facilidad, aparece en sus cuentos también. Entonces uno se está deteniendo a cada minuto en sus formas de expresarse, buscando lo que está más abajo, ¿no? Solamente para cerrar esta parte, les quiero leer el primer párrafo, como hablábamos muchas veces, lo retomo hoy en el primer programa, la importancia del primer párrafo, ¿no? Eva casi no podía con la furia contenida, que desde el atentado la había tornado en un huracán de carne y hueso. Andaba torpe, tumbando los vasos sobre las mesas, los floreros y ceniceros, y tropezándose con las esquinas de los muebles. Sus manos y piernas traicionaban su intención de lucir calma, de no perder la compostura. O sea, nos está hablando de un suceso catastrófico que la saca de su centro, que después, ya con la narración de Trini, algunas cosas que aportemos con Ceci y nuevamente con Trini, vamos a ver qué pasa con eso. Y yo siento que resume el cuento, pero también resume las vidas de las mujeres, nuestras vidas, porque a lo largo de nuestras vidas, generando familias, trabajando, nos aparecen muchos sucesos catastróficos que nos sacuden y frente a los cuales tenemos que mantener la calma. Porque cuando las mujeres perdemos la calma, las cosas se ponen muy difíciles. Gracias. Adelante, Ceci. Oye, gracias por el tremendo análisis, Vivi, porque realmente es espectacular. El Trini también, el de Vivi fue muy especial hoy día. Ella investigó, analizó y nos dio, la verdad que descubrí muchas cosas con lo que me comentaste hoy día y me voy a agarrar de lo último que dijiste. Es verdad, cuando la mujer anda mal genio en la casa, todos patas para arriba. La verdad que parece que todos andan con las puntillas porque es verdad. Eh, a diferencia de otros cuentos, este en la mitad quedó con un misterio porque no sabemos el desarrollo de la muerte del yerno. Así que nos queda en la imaginación qué pasó, obviamente, y el papá era partícipe de un tema militar, entonces algo pasó ahí, no soportó ver a su hija que le pegaban, y ella siguió con esa tremenda incertidumbre, pero yo creo que con una tremenda certeza de lo que le había pasado a, a su marido. Pero qué afán tenía ella, pienso yo, de buscarlo después de que le pegó tanto. Parece que los patrones se repiten, ¿cierto? A pesar de que estamos hablando de una obra literaria, pero en la vida real se repite. Buscar al agresor o saber dónde está, qué pasa, es como una atracción fatal. Y la verdad que después de la descripción técnica de la Bibi no me atrevo a hablar más, aparte de decir que nosotros las mujeres somos hablando de la Semana de la Mujer y el Día de la Mujer, un tributo grande de que realmente, bueno, traemos vida, hacemos andar una casa, una empresa, somos capaces de ser escolta, de ser una tremenda mujer, mamá, las que no son mamás también, tremendas amigas, tremendas tías, así que un gran honor a la Semana de la Mujer. Y le quiero dar la palabra a la Trini porque les quería mostrar a los auditores la imagen de ella. Adelante, Trini. Voy al tiro. Sí, Es bien atractiva ella, ¿cierto? sí. ¿Tienen ante ustedes la imagen o no? Perfecto. Ya, si quiero mostrarles a ella. Bueno, ella es Gioconda Belli, nacida el 49, tiene en este minuto 71 años, creo. Sí, ella, como les decía, habla tal como escribe, ¿ah? La verdad que es una mujer muy vital, muy juguetona, se ríe, es muy empática, espontánea, uno goza con sus entrevistas. Es ella que aparece también aquí, 1948, por tanto cumple 70 años.
no, 74, 72. 72. 72. Pero hoy día ella está sufriendo una situación bien curiosa para ella, ¿no? Intrigante, porque ella se ha convertido hoy día en una gran crítica del régimen, porque se da cuenta de los desmanes en los que están y de la falta de democracia que se está viviendo en el país. Incluso, se molesta mucho con los dos gobernantes, tanto con Daniel Ortega como con Rosario Murillo. A los dos los encara directamente y les hace ver que han dejado a su país sometido a una situación espantosa de falta de libertades, falta de libertad de expresión, encarcelación injusta. Ella no se atreve en este minuto a regresar a su país a Nicaragua, a pesar de que estuvo viviendo durante mucho tiempo allá, porque ella viajaba mucho a Estados Unidos. Y en este momento está refugiada quizás en Estados Unidos mientras la cosa se aclara un poco más, pero quedan muchos años. Creo que Daniel Ortega, después de haber ganado en forma un poco trucha las elecciones pasadas, bueno, tiene el gobierno hasta el 27, por tanto es posible que ella no pueda regresar entonces. Tiene mucho temor a que si ella llega la encarcelen también a ella. Entonces su papel hoy día es similar quizá al de otra cubana que nosotros conocimos antes, ¿no? Zoe Valdés, pero son distintas, pero bueno, cada una manifestando su realidad. Y en el caso de ella, es fantástico cómo lo hace porque no puede alejarse de su Nicaragua querida. Tanto así que escribe, por ejemplo, a propósito de su capacidad poética y de su facilidad de palabra, ella escribe un poema dedicado a su Nicaragua querida y dice así: tantas veces me he propuesto olvidarte como si fueses un amante cruel, de esos que le cierran a uno la puerta en las narices, o uno de aquellos que cuanto más se aman, más olvido prodigan. Todo lo que maldigo y digo de vos se me deshace y me irrumpe el amor, como si me clavaran caballos en el pecho, y te contemplo atravesada de ceibos y corteses de madroños, caobos y palmeras, y te amo, patria de mis sueños y mis penas. Palabras digo porque ellas son la amargaza de mi vida, y a punta de palabras te imagino una y otra vez renacida, genial, despojada de cuanta polilla te corroe día a día los cimientos. Arranco de tu pelo a aquellos que abusan de ti, tierra, paisaje. Yo moriré, morirán mis angustias, pero vos seguirás anclada en el mismo lugar, acurrucada en mis memorias y en mis huesos. Tiene una fuerza, no solamente en el sentido que quiere expresar allí, de dolor, de nostalgia hacia su patria, ¿no? Pero que representa también un sentido de unidad de todos aquellos que aman su país, ¿no? Y ella lo manifiesta con estas palabras tan fuertes, tan significativas, y que arrancan de un corazón que está unido a su país. Yo creo que no es solamente su país lo que ella quiere manifestar, sino también, bueno, es el grado de empatía que tiene con el mundo, con las mujeres, con los hombres, de comunicarse, de transmitir alegría, transmitir belleza. Y ella lo hace a través de la literatura. Bueno, quiero mostrarles otras fotografías anteriores. Aquí, fíjense, mientras ella militaba en el partido, fotografías con Ernesto Cardenal. em, También aparece ella en épocas en que tuvo que ser exiliada en forma forzosa para salvarse de su vida, ¿no? Pero es una mujer vital, eso es principalmente, y transmite en forma muy sana. Quiero insistir en eso, porque ella misma lo deja muy claro. Ella no es una feminista fanática ni a ultranza, y eso me gusta mucho. Creo que ella equilibra de una manera perfecta el grado de querer reclamar derechos. En el fondo lo que ella quiere es una justicia hacia las posibilidades que tengan hombres y mujeres, pero que no se las deje de lado.
y que no sean finalmente una carga, al contrario, que sea un tema de igualdad de derechos. Y lo plantea desde una perspectiva coqueta, juguetona, atractiva y sobre todo inteligente. A mí me gusta mucho esta escritora, refiriéndome al cuento al que nosotros leímos, tiene fuerza. Quizá yo hubiera preferido que se quedara simplemente con la primera parte, en la que le reivindica al papá, en el fondo, el hecho de que hubiera tenido que llegar a matar a su yerno, porque ella lo supone, y los dos lo saben, pero finalmente no se lo quieren confesar. Tal vez el hecho que después recargara esto de que ella como gobernante se encargó de los violadores, a mí me resultó un poquitito postizo. Tal vez si lo hubiera hecho antes, pero me pregunto si fue una manera, quizás, una vez que pierde a su padre y pierde al yerno, bueno, de demostrar que ese era el papel al que ella se iba a dedicar, ¿no? A hacer justicia desde su nivel de mantener el poder y tratar de defender las causas femeninas. Muy bien, Vivi, yo te devuelvo el micrófono para que tú enriquezcas aún más la Muchas conversación. gracias. Muchas gracias, Trini. Sí, coincido con vos, porque yo justamente pensaba comentar la estructura del cuento, ¿no? Que empieza con su propio, o sea, es como que va abriendo caminos paralelos, enfocándose en diferentes personajes, ella misma en un comienzo, así irritada, el suceso catastrófico de un atentado contra Viviana Sansón, que parece estar muy delicada de salud por esta violencia que vivió, pero ella como que está mirando por la ventana de su despacho y se conecta con su padre, con la historia de su padre, se conecta con su propia historia, con su ex marido o expareja, y esa duda que siempre le quedó, describe los últimos momentos de la vida de su padre con una fuerza que uno se siente ahí, ¿no? Junto a ella y su papá acompañándola, y de repente su asistente, eh, que la hace caer, ¿no? de sus vuelos imaginarios, y le dice, hoy es jueves, es el día de los violadores, ¿no los vamos a mostrar? Cuando lee eso se queda diciendo, ¿qué pasó? ¿No? Estamos en un zoológico de violadores, pensaba yo, una exhibición Y bueno, claro, están viviendo un proceso de duelo, pero yo creo, Trini, que incorpora esta parte del cuento, porque ahí se hace muy fuerte la presencia de lo político, es decir, su rol como pareciera como una ministra de seguridad, ¿no? Dentro del programa de gobierno de este partido de la izquierda erótica, de Faguas, y esta decisión que se ha tomado en el país de exhibir todos los jueves y por el resto del fin de semana a los violadores, con rótulos, o sea, donde dice fulano de tal, violó a una niña de 5 años que era su sobrina, ¿no? O sea, como exponiendo en breve historias tremendas. Y estos violadores recibían el cuestionamiento, una violencia simbólica en palabras de las mujeres, o sea, las mujeres se animaban a expresarse. Y ahí aparece algo de la intertextualidad, porque menciona a Lisbeth, que es la heroína de la trilogía Millennium, no sé si heroína o antiheroína, ¿no? Que debiera aclarar la profesora de literatura, porque es un personaje muy complejo y muy violento, Lisbeth, que ella misma sufre una violación y decide tatuar en el abdomen de su violador la palabra violador. Y esto es un poco lo que inspira a Eva a querer hacer lo mismo. Pero parece que, por eso yo hablaba de estas fuerzas de poder, no es cuestionada por el poder religioso, es cuestionada por el poder político. Entonces, para suavizar esto, las diputadas deciden que se les grabe en la frente una pequeña V a los violadores, para que todo el mundo sepa cuando se encuentra con ellos a qué se expone. Y me inclino a pensar literariamente que sí, podía haber quedado el cuento en el otro punto, pero políticamente, socialmente, ella muestra algo
que hoy sigue siendo una realidad, perdonen el comentario, pero hace poco, unas semanas, en mi país, 6 jóvenes, en manada, como se dice ahora, violaron a una joven de 20 años. Y esto sigue sucediendo, y asusta, porque se supone siglo XXI, tecnologías avanzadas, tenemos información por todos lados, podemos saber de todo, pero ¿qué pasa con el interior? Y no sé por qué hago vinculación con el cuento anterior, con el pájaro del alma, ¿no? ¿Qué pasó con el pájaro del alma de estos muchachos que no pudieron parar, hicieron semejante aberración? Entonces creo que necesitamos muchas Gioconda Belli que sigan denunciando desde la literatura para que estos contextos de violencia en algún punto, no sé, se puedan modificar. Está bien que siempre, y no quiero extenderme mucho en esto, todo está muchas veces vinculado a la droga, al consumo de alcohol, ¿no? O sea que habría como que hacer una reeducación ética y moral de la sociedad. En ese sentido, el cuento me parece importante que estas diputadas hayan tomado esa decisión y estas personas queden expuestas. En Estados Unidos, ellos cuando son condenados y se mudan a un determinado lugar, a la población se les avisa que fulano de tal, violador en libertad, está ahí, ¿no? Y es un poco un condenado, o sea, por supuesto que humanamente es una cosa terrible, pero bueno, también es terrible la marca. Yo pensaba en esos rótulos que ponían en las jaulas donde los exhibían, o pensaba en esta B, en las mujeres que dan marcas que a veces no se ven, pero que arruinan toda su vida posterior. Y volviendo a la autora, a mí y con aspectos que denunció, que sí, denunció, bien dicho, porque como que nos contaste las cosas terribles de la vida de Gioconda Belli, yo encontré un artículo escrito por ella que se llama Despatriada, una memoria personal del exilio, donde ella habla de sus 2 exilios, su exilio de joven y su exilio ya de mayor, ¿no? Y sentía o siento la decepción, porque ella en un principio confió en Daniel Ortega, que asumió como que iba a liberar a Nicaragua de la opresión de tantos años de Anastasio Somoza, y me gustaría recordar que Ortega, antes de su primera elección, fue acusado de violación también, ¿no? Y todo quedó en la nada, porque claro, ella formaba parte de una élite de poder, y eso también se trata en otro texto en El País de las Mujeres. Y para Gioconda, la asunción de Ortega con su mujer, el nepotismo, fue terriblemente doloroso. Y ella misma dice, yo podía haberme presentado a las elecciones, pero sabemos lo que pasó con los opositores. Cada uno que se presentó como candidato fue preso, y pasaron, y muchos fueron muertos, una terrible, pero terrible prisión con las vejaciones más importantes. Entonces, a mí me gusta porque estamos como mostrando las 2 caras de Gioconda, ¿no? Eso que nos decía Trini, es cierto, es pícara, es sonriente, es agradable, es empática, es voluptuosa, es todo vida, pero también hay un dolor profundo. Y si me permiten, les quiero leer unos pedacitos de un poema que Trini ya nos compartió uno, que dice dolorosamente, se titula No tengo dónde vivir. No tengo dónde vivir, escogí las palabras, o sea, estoy tomando partes, ¿no? Que tienen que ver con las palabras. No tengo dónde vivir, escogí las palabras. Hablar por los que callan, entender esas rabias. Me fui con las palabras bajo el brazo. Ellas son mi delito, mi pecado. Ni Dios me haría tragármelas de nuevo. Me fui con mis palabras a la calle. Las abrazo, las escojo. Soy libre aunque no tenga nada. No sé si lo estoy leyendo realmente.
Qué simbólico. Mucha emoción y mucho escalofrío. Gracias, Trini, realmente por traernos a Gioconda, porque creo que es un ser maravilloso y que nos representa en gran medida, ¿no? Con matices, por supuesto. Gracias a todos. Claro, como dice Vivi, con matices. Ella, bueno, denuncia aquí varias cosas en este cuento, la violencia contra las mujeres, eh, tal vez los cargos femeninos al final, no sé si son compatibles como el que ella hace, que está a cargo de la seguridad de la presidenta, y termina sintiéndose sola, sin familia, su padre que había muerto. Y curiosamente hay otra simbología que Vivi había comentado, que su secretaria se llamaba Viola, de corta y Viola. Curiosas cosas que la autora hace, y la verdad que la encuentro tremendamente potente. Los escritores pasa eso, a veces su pluma es su propia sentencia a ser expulsado de los países. La verdad que cuántos escritores no se atreven y los expulsan. Así que un cuento súper, súper bueno, que al final, el final del cuento es tan fuerte que el de la B en la frente de los presos deja que la otra mitad del cuento se desvanezca solita, y como dice Trini, también al final salía la política, los diputados, las radioemisoras, que todos iban a decir qué opinaban de la forma que se estaba exponiendo a los presos, pero no opinaban del acto de los presos. El crimen, porque es un crimen, a mi punto de vista es un crimen el que ellos cometen al hacer algo así con una persona, una mujer que tiene mucho menos fuerza. La verdad que muy buen cuento, ella tiene 23 premios, muchos poemas, la verdad que también como vi, me empecé a leer los poemas, bien, bien bonitos los poemas. Así que invitamos al público a leer los poemas también de una escritora nicaragüense muy, muy buena y muy connotada en el mundo de las letras. Y no sé si Trini nos quiere recomendar algún libro para esta semana. Voy a tratar de intensificar la fuerza con la misma autora, porque creo que ella es un corazón que late con la poesía. Y escuchar alguna entrevista de ella o leer su poesía hoy día tiene mucha importancia. De hecho, ella estando prisionera quizás, ¿no? O por lo menos refugiada de su país en Estados Unidos, escribe un poema a propósito de la pandemia y de su sensibilidad, de cómo lo está viviendo ella ahora. Y se llama así, Tiempo de Tiranos. Entonces lo que quiero recomendarles es buscar la poesía de esta mujer. Tiene muchos libros, porque creo que puede acompañar mucho en estos tiempos solitarios. El poema se llama Tiempo de Tiranos. Sentir que ya no soy quien era, que una enredadera me apretuja, que ya no despierto con campanas cada madrugada, serpientes clavan sus mandíbulas anchas sobre mis pensamientos. Nada me recuerda la savia de las flores antiguas. Yo que fui fuerza y alegría, heme aquí amodorrada y miedosa, sin otro deseo más que el escondite, el sueño. No logro espantar los leones de la realidad y mantener despiertas las quimeras, esas construcciones que se tornaron de súbito en frágil espejismo y cuyo estrepitoso derrumbe me clava el hilo de los numerables cristales. Soy llena de gozo. Un poema más de ella, pero que nos hace sentir muy cerca, o ella quiere manifestarnos eso mismo, ¿no? Ella también le toca vivir lo mismo que a todos, y lo manifiesta con estas palabras. Chiquillas, les agradezco muchísimo la edición de hoy día, y público, les mando un abrazo en estos tiempos extraños que estamos viviendo todos. Exacto. Gracias. Un abrazo muy grande y Un gracias a toda la abrazo. audiencia. Gracias. Gracias a Trini, a Vivi, un saludo a la Gaby, y gracias a todos. Como dice Trini, los tiempos que vamos a vivir van a ser diferentes, y hay que meditar, rezar y pedir por todas las personas. Así que un abrazo, hasta la próxima semana. Chao, chao, chao. Chao, chao.